Amén. Le damos nuevamente, sí, una cordial bienvenida a la casa del Señor, y con ese mismo entusiasmo como hemos podido participar de las alabanzas, hagámoslo también, sí, con la palabra de nuestro Dios. Para ello les invito a abrir, sí, sus Biblias en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo número 18. Recuerde que estamos analizando, sí, versículo a versículo, estos textos, sí, de gran importancia, de gran, sí, bendición para nuestras vidas. Primer libro de Samuel, capítulo número 18. Le recuerdo que del verso 1 al versículo 5 ya fueron motivos de estudio. Hoy nos vamos a concentrar del verso 6, sí, en adelante hasta el versículo número 8. Amén. Y leemos la palabra, sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Verso número 7, por favor, si me ayuda. Todos el verso número, sí, 8 y 9 de una vez. No, leamos el verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David: dieron a 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Todos el verso 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos ¿a quién? A David. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, en esta noche nuevamente estamos delante de tu presencia para poder, oh Dios amado, meditar en los dichos de tu boca. Permítenos, Señor amado, mi Dios, poder analizar la Escritura de una manera tan, Señor amado, profunda, que también pueda, Señor, ahondar en nuestro corazón. Mira, oh Dios, conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos, para que ellos puedan aprender de tu palabra lo que tú le tienes reservado para este tiempo. De la misma manera, permítenos, Señor amado, con nuestros niños, con aquellos pequeños que forman parte también del cuerpo de Cristo, puedan también, Señor, apercibirse y puedan llenar sus pequeños corazones con este precioso maná del cielo que nos lo brinda día a día por medio de la palabra. Señor, que la iglesia salga grandemente edificada, mi Rey, sí, porque tu palabra tiene ese poder sobre aquellos que admiten, oh Dios, el consejo en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 18, versículo número 6. Nos dice el Señor: aconteció que cuando volvían ellos, dice ahí, cuando David volvió de matar ¿a quién? Al filisteo. ¿Sabrá usted que se refiere a quién en sí como tal? A, ¿cómo se llamaba? El gigante Goliat. Salieron, dice ahí, las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para, dice ahí, recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Samuel 18, verso 6 en adelante. Verso número 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí
miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Mi amado hermano, sí, hay algo importante que debemos de considerar dentro de la enseñanza, sí, en la cual nos vamos a introducir. Dentro del escenario bíblico pasado, es decir, desde el capítulo 17, podemos considerar de qué manera Dios destacó de entre todos los del pueblo de Israel a un jovenzuelo llamado David, el cual se volvió un poderoso instrumento en las manos del Señor para la guerra, trayendo una preciosa y poderosa victoria a toda una nación. Esto, si bien es cierto, impactó a propios y a extraños. Los locales, hablando de del pueblo de Israel, se vieron gratamente satisfechos por lo que se había dado o se había llevado a cabo a través de un joven. Tanto fue el impacto que usted recordará que cuando David, luego de haberle cortado la cabeza a Goliat, es el mismo rey que, emocionado por la victoria, lo manda a llamar, y de hecho dice la escritura que fue él quien prácticamente obligó a David ya no volver más a su casa. Si me acompaña por favor de manera breve al primer libro de Samuel, veamos por favor si con respecto a este aspecto. En el capítulo número 17, mire lo que nos dice el Señor. Versículo número 55, perdón. Verso número 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Verso 57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo, dice ahí, ¿de quién? De tu siervo Isaí de Belén. Avancemos por favor al versículo número 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl, menos a Saúl mismo. De acuerdo a lo que hemos leído en Samuel capítulo 18, versículo número 9, el cual nos dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos ¿a quién? A David. Ahora, algo, mi amado hermano, que a mí me removió el piso cuando leí esta historia, es de qué manera a veces los logros o las victorias que uno pudiera llegar a tener en el Señor, o también de manera profesional, o a su vez poder lograr algo en la vida, puede ser la alegría de unos y también la desdicha de otros también. Mi amado hermano, y eso se puede llevar al plano espiritual, al plano laboral, al plano familiar, al plano profesional, en todas las áreas, en todos los ámbitos. Mi amado, un muchacho había derrotado a un poderoso hombre y una nación aplaudía, diríamos, a brazo extendido, por esa victoria. Recuerde lo que nos dice en el versículo número 6 y 7 en la parte final del verso 6. Y dice ahí
que todas las mujeres de las ciudades de Israel, cantando y danzando, recibieron al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Verso 7. Y cantaban las mujeres que danzaban, diciendo: Saúl mató a quienes, o hirió a miles, pero David lo hizo con 10,000, es decir, 10 veces más que Saúl. Mi amado, mientras por un lado eran aplausos, alegría, diríamos así, por un lado sí, la fama y la fortuna en la vida de David. Por otro lado, el rey, al ver el elogio y la preferencia del pueblo para con este muchacho, desde ese día, desde ese momento, sí, Saúl se le hizo un nudo en la garganta y desechó a David. Si bien es cierto, él fue quien lo puso a servir dentro de sus filas, lo hizo, mi amado hermano, por necesidad, pero no por complacencia. Y aquí es donde quiero ahondar, mi querido hermano, dentro de la enseñanza. Hay quienes pueden llegar a estar en un lugar por necesidad, pero no están a gusto, diríamos, de un jefe. No están a gusto o a complacencia, así, de pronto de unos cuantos. Y a veces esto se lo puede llevar inclusive a la esfera espiritual, hasta dentro del servicio de una obra. Hay gente que podría simplemente utilizar recurso humano porque no tiene a quién más utilizar. Pero si fuere por su propio arbitrio, lo sacará corriendo de ese lugar. Mi amado hermano, y esto tiene que ver mucho con el celo. Cuando hablamos del celo, hablamos, mi amado hermano, sí, de ese, diríamos, levantamiento dentro del corazón que motiva a una persona o que despierta a una persona para amarla, pero también para aborrecerla. Es un sentimiento, de hecho, sí, de doble filo, cuando no lo suele controlar el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que por celo, mi amado hermano, no permitirá nunca que nadie se acerque a su hogar, porque lo ha considerado un lugar sagrado donde solamente él es el único que puede dar protección, cuidado o abrigo. Pero también ese mismo sentimiento, no guiado, no controlado por el Espíritu Santo, puede llevar también a un asesinato y matar a todos los miembros de la misma familia. Mi amado hermano, ese celo fue lo que consumió la vida de Saúl. Para poder entender de manera mucho más amplia, vamos por favor a ver lo que la Escritura tiene en esta noche que enseñarnos. Como primer aspecto, vayamos al libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios, en el capítulo número 6. Proverbios capítulo número 6. Versículo 34 en adelante, hasta el verso 35. Veamos cómo la Biblia cataloga el celo cuando no viene bajo la dirección de Dios. ¿Lo tiene? Dice el Señor: porque los celos, son el furor. Mire cómo lo pone o cómo lo plasma la Biblia. Son el furor, o diríamos también el enojo. Cuando hablamos de furor, hablamos de un enojo incontenible. Son, dice ahí, el furor del hombre. ¿Y qué ocasionará un celo no orientado por el Espíritu Santo? Dice ahí: y no perdonará en el día de la venganza. Es decir, que por más que esa persona que estuviere delante de ese hombre que está lleno de celo, por más que le implore misericordia, perdón, que tenga lástima de él, el celo lo enceguezará y él cogerá, por así decirlo, la espada y le cortará la cabeza. Mi amado hermano, el verso 35 aún añade con respecto hasta dónde puede llevarnos un celo mal infundado.
no aceptará, hablando de ese hombre que está lleno de celo, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques, dice ahí, los regalos, aun cuando quieras congraciarte. Mi amado hermano, usted a veces no le ha pasado dentro de su, yo diría que el celo, antes de continuar, viene muy ligado con la falta de un corazón perdonador, un corazón misericordioso. Sí, cuando usted ha podido llegar a experimentar, no sé si en su vida o ha visto en la vida de los demás, que hay personas que de pronto, queriendo llegar a un acuerdo con su prójimo, suelen a veces, sí, en ellos suelen a veces levantarse, diríamos así, sí, deseos, suelen levantarse hasta inclusive motivaciones personales, llevando regalitos, llevando de pronto estímulos para a ver si se aplaca la relación un poquito media, diríamos, distante, sí, o grotesca que pudiera levantarse ante un prójimo. Si hay buen corazón y buen deseo de la otra persona, diríamos que ese incentivo logrará limar cualquier aspereza. Sí, pero si hay un celo mal infundado, si hay, diríamos, una envidia que está ahí marcando el corazón, así usted le regale, si todos sus bienes, usted no le pasará a la otra persona, en el sentido de que no querrá saber nada de usted, ni querrá nada de sus manos. Mi amado hermano, la Biblia menciona en el verso número 35 que no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. De manera adicional, mi querido hermano, veamos por favor qué nos dice el Señor, sí, también con respecto a esto. Vayamos, sí, por medio, sí, de un ejemplo dentro de la misma Escritura. Acompáñeme por favor en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Carta de Santiago. Luego de la carta a los Hebreos. Libro de Santiago. ¿Lo tiene? En el capítulo, sí, número 3. Versículo 13 en adelante, hasta el versículo, sí, número 16. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es decir, si existiera alguien dentro de una iglesia con estas cualidades, dice el Señor, muestre o demuestre por la buena conducta sus obras en sabia o en sabiduría, así, mansedumbre. Es decir, sin enaltecerse, diríamos en términos modernos, en perfil bajo. Verso número 14. Pero si tenéis... Y ahí es donde comienza a ahondar Santiago para con la iglesia en Jerusalén. Pero si tenéis celos, y mire a dónde conduce un celo. Dice ahí, ¿hasta dónde? Celos amargos. Es decir, que el celo produce en el corazón de una persona amargura. Mire. Y la amargura, mi amado hermano, consume la vida de una persona. Usted no se ha fijado de pronto, sí, bueno, antes de conocer al Señor, cómo antes usted de pronto en su corazón, si se amargaba porque veía al vecino que llevaba lavadora nueva y usted seguía esclavizada en la tina. ¿Ah? Sí le ha pasado. Mi amado hermano, el celo penosamente es un sentimiento mal infundado que está en la naturaleza caída del hombre. Pregunto, ¿a qué niño? A mí me pasaba.
no le da celo al ver de pronto en una fiesta, en una Navidad, ver que al niño de al lado le compran un juguete y usted sigue arrastrando el juguete viejo? ¿Verdad? ¿Qué niño, mi amado hermano, verdad, al ver el juguete del vecino no va corriendo del papá y dice: yo quiero eso? Mire, es diríamos así, un instinto de tener lo que no me pertenece. Y ese celo, cuando no es bien orientado, cuando no es debidamente a tiempo, diríamos adiestrado conforme a lo que la palabra dice, puede ocasionar en nosotros, como lo dice la Escritura, entre otras cosas más, puede causar amargura. Versículo número 14. Pero si tenéis celos amargos, ¿y a dónde más te empuja el celo? Y contención, es decir, pelea, riña, resistencia contra aquella persona. Mi amado hermano, tengamos presente que en David esta pequeña insinuación de celo, porque había escuchado que a David se le daban más aplausos, más reconocimiento que a él mismo, él pudo llegar a decir en su corazón: a este lo único que ya le falta es mi trono, mi reino. Mucho más si vemos que para esa condición o para ese, diríamos, estado de Saúl, ya Dios se había alejado de él hace mucho tiempo. Mi amado hermano, la palabra del Señor nos enseña en el versículo número 14: pero si tenemos celos amargos y contención en vuestro corazón, dice ahí, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y esto es algo muy importante que aquí quiero ahondar. El problema de los celos es que la gente no los acepta. Es decir, que cuando usted los confronta, ellos siempre dirán: ¿celoso yo? No, para nada. Hermano, usted no siente envidia por su hermano, como a él Dios lo usa y usted todavía sigue sentado. No, que lo siga usando nomás, yo estoy tranquilo. Y por dentro está que no le pasa al hermano. ¿Sí? Mi amado, eso suele ser común dentro de las congregaciones. No le digo que el que sea común no significa que sea algo normal. Es algo anormal cuando esto se anida en el corazón. Recuerda que el celo tiene penosamente una cadena que va arrastrando: la amargura. ¿Es que acaso, mi querido hermano, por eso no se causan los descontentos y aún las divisiones dentro de las iglesias? Porque ven que Dios utiliza o usa a algunos que de pronto pueden ser nuevos y otros que se están envejeciendo en las bancas, se siguen avejantando en las bancas. Y uno dice: no, lo que pasa es que el pastor es el que los está cogiendo. Mi amado hermano, yo creo que es necesario meditar verdaderamente qué hay dentro de nuestro corazón. El apóstol Santiago dice en el versículo 15, escribiendo esta carta a la iglesia, dice en el verso número 14, en la parte final: no os jactéis, es decir, no te vayas a vanagloriar, ni le mientas o no mientas contra la verdad, porque Cristo conoce lo que hay en lo muy profundo de nuestro corazón. Dice el versículo número 16: porque donde hay celos, ¿qué viene seguidamente? Donde hay celos, dice ahí, y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso es que cuando vamos y retomemos Samuel. Por eso es que vemos casi como que inmediato, luego de que el pueblo se inclina a favor de este muchacho, casi como que de inmediato Saúl logra estimar: a este le falta el trono. Es decir, desde ese momento, de gloria para uno, se hizo también de frustración para otro. Versículo número 9. Y desde aquel día, Saúl no miró, dice ahí, con buenos ojos ¿a quién? Mientras que el hijo de Saúl, ¿qué sentía por David? Lo amaba como a sí mismo.
Es decir, mi amado hermano, que el amor verdadero, el amor de Dios, sí, el cual debe de permanecer en la vida de un creyente, para mí es la cura en contra de un celo mal infundado. ¿Y por qué siempre menciono esta frase, celo mal infundado? ¿Es que acaso habrá un celo, sí, que aporte favorablemente a la vida de un hombre? Pues déjeme decirle que sí. Bíblicamente hay dos tipos de celo, un celo negativo y un celo positivo. Ahora, veamos si ese celo que podría llegar a favorecernos como hijos de Dios. Para ello, mi amado hermano, si vayamos a la Escritura, y veamos qué es lo que la Biblia también nos dice en esta preciosa, en esta preciosa noche. Acompáñeme, por favor, y veamos dentro, del Evangelio según San Juan, capítulo número 2. Jesús era celoso, pero no con un celo destructivo o dañino, sino más bien un celo, positivo, un celo favorable. Evangelio según San Juan, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso 13. Veamos este escenario bíblico. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, la ciudad, y halló en el templo a los que vendían. Ojo, ¿a dónde los halló? En el templo. Halló, dice ahí, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y también a los cambistas allí sentados. ¿En dónde? En el templo. Verso número 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Verso 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora, hasta este momento de la lectura, si lo vemos de una manera superficial, podríamos ver a un Jesús, enérgico, un Jesús de pronto irritable, un Jesús que, a diferencia de cómo se lo muestra públicamente a los hombres, lleno de amor y compasión, aquí lo vemos en otra faceta. Diríamos que vemos a un Jesús, desdibujado, pero bajo un parámetro que la Biblia nos lo va a aclarar. Versículo número 17. Y esa parte es la apreciación justamente del apóstol Juan sobre la actitud de Jesús. Entonces se acercaron sus discípulos, se acordaron sus discípulos, que está escrito. ¿Qué cosa estaba escrito conforme a la ley? El celo, dice ahí, de tu casa me consume. Ahora, ese celo tenía una connotación. A Jesús no le pasaba, no le pasaba del corazón ver la casa de su padre convertida en un mercado. No le pasaba ver que dentro de los atrios del Señor, en vez de asistir gente en oración, en súplica y en ruego para poder, obtener el favor de Dios, lo único que se podía ver era gente haciendo transacción, dinero que corría de arriba hacia abajo, pero no almas que iban con sincero corazón a buscar el favor del Señor. Eso, mi amado hermano, a Cristo lo consumió, a Cristo eso lo aturdió y le hizo reaccionar de una manera para muchos grotesca. Como cuando tú llegas a tu casa, que de pronto con tanto esfuerzo la dejaste limpia, impecable, y al retorno encuentras que toda la casa está desordenada y tus hijos muertos de la risa. ¿Verdad que ahí place darles amor? ¿No?
¿Cuánto cuesta, por ejemplo, si tener o mandar al muchacho con el uniforme impecable? Las madres se esmeran ahí, sí, lavando los cuellos, los puños de las camisas. No, pero ellos cuando vienen, vienen como una flor. Pero ya a morir casi, ¿no? Todos mugrosos, garabateados. Y dice, pero tú no sabes el trabajo que me costó mandarte limpio. Mi querido hermano, este escenario demuestra que bíblicamente hay un celo justificado por Dios. Pero ese celo, mi amado hermano, es un celo que no es dañino para el hombre, sino que más bien contribuye a fortalecer nuestra relación con Dios. La Biblia, mi amado hermano, recuerde que ellos se habían acordado, los discípulos, de que un pasaje como este ya había sido utilizado también por un hombre de Dios. Si me acompaña, por favor, al Salmo 69. Recuerda que si alguien era celoso de Dios, lo era David. En el libro de los Salmos, capítulo número 69. Verso 9 al 12. David utilizó estas mismas palabras, pero bajo una experiencia personal. ¿Lo tiene? Verso 9 al 12. Porque me consumió, ¿sí?, el celo de tu casa. Ahora, ¿qué hizo esto en la vida de David? Es decir, como que si lo hubiese derretido. Sí, al ver la impotencia, me consumió el celo de tu casa. Y dice ahí, y los denuestos, eso vendría a ser los maltratos de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. A veces a usted no le ha pasado que estando sentado, diríamos pasivamente, escucha a los que están a su alrededor cómo hablan pestes de Dios. Y usted de pronto ahí sentado dice, pero ¿en qué ignorancia que viven? ¿Cómo puede ser que sin conocer, sí, vituperen, insulten y agravien, y usted se ve prácticamente maniatado? Mucha gente, mi amado hermano, en su impotencia al ver, por ejemplo, que salen leyes, no solamente de manera local, sino también en todo el mundo, cómo dan amparo a la prostitución, cómo dan amparo, sí, a la homosexualidad, cómo dan amparo, sí, en este caso a los viciosos, y uno se ve prácticamente maniatado y dice, Señor, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Y ahí uno siente en su interior algo, un fuego que lo consume, porque se ve prácticamente, sí, solo en medio de una gran turbación que no le da a Dios, sí, la reverencia y el honor que Él se merece. La Biblia, mi amado hermano, bajo ese sentido, a través de este hombre llamado David, dice en el verso 10, justamente por ese celo que sentía por las cosas del Señor, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Pues además, dice ahí, además silicio por mi vestido, es decir, ropa de luto por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio o por dicho o por refrán. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me sajerían, es decir, me cortaban en sus canciones los bebedores. Mi amado, para aquel que ha podido defender la fe con valentía, sentirá también dicho celo. Al ver que el inconverso te confronta, te puede llegar hasta escupir en la cara, pero tú sabes que por la Escritura y porque amas al Señor, tienes que mantenerte inmutable. ¿Verdad? Y a veces, mi amado hermano, en el entorno te aviva y te dice, pero hermanito, no seas tonto, defiéndete. Decía en una programación aquí local, no, déjame rebajarme a tu mismo nivel. Y ahí le hablaba toda su vascosidad. No, en Cristo nuestro nivel no debe descender al nivel de ellos.
Por mucho que sea, mi amado hermano, el agravio, o por mucho que sean las heridas que esto nos provoquen. Yo sé que en nuestra carne, diríamos así, en nuestra persona, en nuestro ser, quisiéramos reaccionar, pero la Biblia y el amor al Señor nos detiene para no corresponder con la misma moneda. David, mi querido hermano, no buscó la gloria bajo ninguna circunstancia. Pero cuando la gente comenzó a aplaudirle, cuando la gente comenzó a elogiarlo, quienes se vieron afectados por dicha alabanza reaccionaron de una manera muy inapropiada. No es de extrañar, mi querido hermano, que de pronto un pariente, al ver que tu hijo saca diploma de honor, de manera simplemente esquiva y engañosa, te diga: le felicito, comadre, qué lindo su hijo, y por dentro ojalá que se quede de año, el próximo año, pues no. Mi amado hermano, el verdadero amor no le da cabida al celo. El verdadero amor de Dios no le da cabida a esa raíz, porque el celo es una raíz de amargura que te empuja a ser contencioso, a ser resistente. Si tu hermano en la fe prospera, dale gloria a Dios, porque dentro de la iglesia Dios aún sigue levantando pueblo para su servicio. No seas una piedra en el camino para tu hermano, más bien sé alguien de apoyo que por menos con tus oraciones él pueda contar para que él pueda seguir creciendo o alcanzando las vidas que tú no logras alcanzar. Amado hermano, yo también me he sentado en las bancas como usted y a veces se me han cruzado pensamientos negativos, como a usted también. A veces en el corazón del hombre, cuando está inestable espiritualmente y alguien sale a testificar y dice: hermano, hoy gané 5 almas por a Cristo, y yo digo desde el puesto: adefesioso, tirándose flores, porque así maquina una mente que no está gobernada por el Espíritu Santo. Siempre sale la misma a dar testimonio. No, quiere que la gente la reconozca. Mire, así trabaja el enemigo en la mente de alguien que todavía no le permite al Espíritu de Dios que gobierne su corazón. Y ahí comienza el celo y comienza la contención, el distanciamiento, la riña, los prejuicios, las rencillas. Mi amado hermano, hay algo adicional que la Biblia nos quiere enseñar con respecto a este asunto, ya que esto ha llevado, mi amado hermano, a más de un ministerio, sí, a sus caídas. Acompáñeme, por favor, a la Escritura. En el libro, sí, de Tito, capítulo número 2, en el Nuevo Testamento. Carta de Tito. Veamos ciertos aspectos bíblicos para ir complementando la enseñanza. ¿Lo tienen? Versículo número 11 hasta el verso 14 quiero llegar. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, mire, a la impiedad, es decir, a las obras impías y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, ¿sí?, justa y piadosamente. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14.
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, lo que es igual a rescatarnos de toda iniquidad y purificar, y mire aquí el asunto, purificar para sí un pueblo propio. Y dice que ¿cómo termina ese verso? Celoso, ¿pero de qué? Del hermano. De buenas. Mire, si a algo el Señor nos quiere mandar a competir, no es con el hermano. ¿Sí? La intención de Dios para su pueblo es que si algún celo se haya cabida en tu corazón, sea un celo positivo, un celo favorable para el engrandecimiento del reino del Señor, del cual para Él, mi amado hermano, trabajamos y de Él somos. ¿Quieres tener celo? Ten celo por las almas, obviamente por las almas perdidas. ¿Quieres tener celo, mi querido hermano? Ten celo, por ejemplo, para dejar mucho más limpio que el grupo anterior, en la limpieza que te toca este domingo. ¿Quieres tener celo de pronto de la música? Pues, mi amado hermano, prepara un especial. Dime, pastor, quiero cantar este domingo. Prepara con excelencia una alabanza y ten celo para alabar con excelencia cada día más y más a tu Señor. Amén. Pero que no haya en ti un despropósito, del cual el Señor nos está enseñando que si celo hay que tener, no sea un celo destructivo, dañino, que por lo general siempre se manifiesta, sobre todo dentro de los hogares. Es muy común, mi querido hermano, ver este tipo de celo dañino de la cual la Biblia a nosotros nos exhorta. Y es muy común ver dentro de los matrimonios cómo por medio de los celos seguidamente vienen las contiendas y las riñas. El esposo viene de pronto 5 minutos más tarde del horario común que suele de pronto retornar a su casa y la mujer celosa le dice: ¿de dónde vienes a esta hora? No que el carro se quedó tú abajo. ¿Con quién vendrás? No, que el chofer hasta me devolvió el pasaje. ¿Qué chofer? ¿Quién te dio para el pasaje? ¿Verdad? Y se armó la bulla. Mi amado hermano, ese celo es dañino. Ese celo enferma. Ese celo destruye la relación del matrimonio. No con esto tampoco le digo al hombre, como que la mujer ya no le va a hacer bulla porque va a llegar tarde, y si él llega a las 7 no va a llegar a las 2 de la mañana. Con derecho la mujer debe de tener de parte de su marido una explicación razonable de por qué apareció a esa hora. ¿Verdad que sí? Y el marido que se entiende con su mujer y sabe que por amor le debe a ella respeto y también confianza, le dice: mija, hoy el jefe me dejó trabajando hasta esta hora. Y la mujer que cree en Dios y en su marido le dice: amén, así ha de haber sido. ¿Verdad? Y se levanta, le calienta la comida y se la sirve. ¿Verdad que así es? Así pasa, ¿verdad? Bendito. Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vayamos por favor a la Escritura y veamos cómo el Señor también en esto nos contribuye por medio de su palabra. Veamos por favor, acompáñeme a la carta de los Gálatas, capítulo número 4. Carta de los Gálatas, capítulo número 4. Perdón, 5. El siguiente capítulo, 5. Gálatas capítulo número 5. Versículo 19 en adelante. Hay quienes de pronto pudieran llegar a olvidarse
de que el celo está dentro de una categoría para nada agradable ante los ojos de Dios. ¿Ya lo tiene? Gálatas 5, verso 19. Y manifiestas o dadas a conocer son las obras, dice ahí, ¿de qué? Y cuando hablamos de la carne, hablamos de las concupiscencias, de los deseos desordenados de la carne, los cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Y ahí está en la lista también que está metido ahí. ¿Qué cosa también es una manifestación de la carne? Los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Sí, de ahí en adelante y muchas más. Ahora, ¿en qué escalafón están? Como obra de la carne. Mi amado hermano, de manera adicional, acompáñeme también, sí, a otro texto bíblico. Vayamos, por favor, sí, en el libro de los Salmos. En el capítulo número 79. Libro de los Salmos. Capítulo número 79. Dios también siente celo, pero su celo, mi amado hermano, tiene otra connotación, a diferencia del celo que pueda sentir el hombre. Versículo número 5 en adelante. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado o enojado para siempre? Arderá, dice ahí, como fuego. ¿Qué cosa? Tu celo. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Porque han consumido a Jacob, es decir, a tu pueblo, y su morada han asolado o han dejado abandonada. Mi amado hermano, cuando vamos al libro de Samuel, porque de ahí estamos desprendiendo esta enseñanza, en el capítulo número 18, el corazón de David, al escuchar que el pueblo se iba en elogios tras David, Saúl, dice en el versículo número 9, desde ese día no miró con buenos ojos a David. Ahora, aquí hay algo curioso. El celo provoca, mi amado hermano, el celo, ojo, es un sentimiento, un sentir que se produce dentro. Usted sabrá que por las palabras de Jesús sabemos que el hombre se contamina no por lo que pudiera ingresar por su boca, sino por lo que pudiera salir de su corazón. Y una vez dado cabida al celo en el corazón de Saúl, inmediatamente su rostro o su forma de ver a su Salvador, a su libertador, a su caudillo, porque él los había conducido a la victoria, ahora, mi amado hermano, lo consumía hasta el punto de ya no mirarlo con los mismos ojos. Recuerda lo que hemos leído en Samuel 17. Este Saúl, hablando de David, dijo: ¿y quién es este muchacho? Lo vio como algo de gran estima. Pero luego que la gente lo reconoció y lo aplaudió, dijo: ¡ay, a esto solamente le falta el reino! Mira cómo el corazón del hombre inestable puede desvariar de un momento a otro. Porque alguien que no está cubierto, si diríamos por la gracia del Señor, de la misma manera que puede en un momento ser el hombre más piadoso, en un instante puede ser el hombre más obtuso, cerrado y duro de corazón. La Biblia menciona en el versículo número 10, aconteció luego de ese suceso, es decir, al poco tiempo, al otro día,
que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y aquí, mi amado hermano, yo quiero ver el progreso, no solamente como lo hemos visto del bien para con los hijos de Dios, sino del mal para con los hijos de desobediencia. Si usted me acompaña, no pierda por favor Samuel 18, versículo número 10, no lo pierda. Cuando vamos por favor en Samuel capítulo 16, verso número 14, la Biblia menciona con respecto a Saúl: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y dice ahí, y le atormentaba un espíritu malo, dice ahí, ¿de parte de quién? De parte de Jehová. Cuando avanzamos, mi amado hermano, sí, en el mismo capítulo 16, versículo número 22 en adelante nos dice: y Saúl envió a decirle a Isaí, al papá de David: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl, ¿qué cosa tenía? Alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba. Pero este tipo de ataque, mi amado hermano, era un ataque por influencia, en este caso de un demonio. Pero en el capítulo 18, versículo número 10, ya no vemos un ataque de influencia. Ahora vemos una posesión demoníaca. Mira lo que dice el versículo número 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, ya no dice ahí que lo atormentaba, sino que tomó. ¿A quién lo tomó? Tomó a Saúl. ¿Por qué? Porque, amado hermano, así como un hijo de Dios que le permite por medio de su búsqueda al Espíritu Santo que cada día lo llene más, lo use más, lo ministre más, así también para un hijo de desobediencia que se resiste y que se hace contencioso y le permite, como entre otros pecados como la rebeldía, la obstinación, le permite albergar celo, contienda, ira, ahora Satanás tendrá todo el derecho de reclamar lo que le pertenece. Y la Biblia a mí me enseña, Cristo a mí me enseña, que los que practican el pecado son ¿de quién? Son de su padre, el diablo, porque las cosas del diablo queréis hacer. Y eso el Señor se lo dijo a los grupos religiosos de su entorno. Ellos decían: no, nosotros somos hijos de Abraham, es decir, del hombre de la fe. Y el Señor le dijo: no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Y era evidente, ellos querían matar a Jesús. Mi amado hermano, ahora el enemigo había tomado posesión de Saúl. Verso número 10. Aconteció el otro día con espíritu malo de parte de Dios, tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Ahora, ¿qué puede notar de diferencia entre este verso y los versos que leímos en el capítulo 16? Ya, mi amado hermano, si la alabanza no causaba el mismo efecto que cuando en Saúl al inicio se daban estas manifestaciones demoníacas. ¿Qué es lo que puedo entender? Que así como en la vida terrenal, una enfermedad que no es tratada a tiempo puede llegar a agravarse, en el área espiritual se cumple una regla similar. Un hombre que no le permite a Dios tratarlo
de manera, diríamos, preventiva, de pronto con sus deslices, con su forma, sí, obstinada de vivir, y sigue empecinado en permanecer, de pronto, sí, en su pecado, de manera rebelde, de manera, sí, aún contraria, oponiéndose, llegará un momento en que Dios se cansará de tratar con él y le dirá: este hombre no me obedece, lo entrego a las mismas manos de Satanás. Usted se acuerda, y ya lo analizamos también en otro pasaje bíblico, allá en Corintios, sí, como Pablo menciona acerca de un hombre fornicario que había tomado a su madrastra por mujer. ¿Qué hizo Pablo como sentencia para la iglesia? ¿Qué había dispuesto? Al tal sea entregado en las manos de Satanás, a fin de que su cuerpo sea destruido y aún, si acaso la gracia de Dios, su alma pueda ser salva. Mi amado hermano, ya el cántico no surtía efecto. Muchas mujeres cristianas aspiran y anhelan que porque ponen alabanza en medio de su entorno, su marido que está rebelde o su hijo que está obstinado, sí, piensa que la alabanza lo va a cambiar. Mi amado hermano, la alabanza no cambia a la gente. Yo sé que hay una alabanza que dice que la alabanza cambia las cosas, pero no las vidas. El que cambia las vidas es el Espíritu Santo, porque Él es el único que puede redarguir al hombre de pecado. La alabanza lo único que puede llegar a hacer en tu vida, si acaso así se lo permites, es, mi amado hermano, tocar tus emociones. Pero el Espíritu Santo, al ver una emoción manifiesta, puede aprovechar la condición del hombre para llevarlo, sí, a un genuino arrepentimiento. Pero no porque la alabanza lo haga, sino porque el Espíritu, aprovechando la alabanza, puede llegar a ministrar tu vida. No te confundas. Amén. Mucha gente piensa: hermano, es verdad que no me congrego, pero yo escucho alabanzas todo el día. ¿Y qué con eso? El diablo también la puede escuchar, y con audífono. Y no significa que sea salvo. No significa que haga la voluntad de Dios. Mucha gente de pronto con negocios propios: hermano, es que no tengo tiempo, estoy ocupado. Para eso sí, aquí la alabanza es desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Sí, es bueno escuchar alabanza, pero la alabanza no fortalece la vida del creyente. Lo que fortalece la vida de un creyente es la palabra de Dios, porque esta viene gestada por el Espíritu Santo. Y ella es la que nos ayuda a aumentar nuestra fe. Recuerda que la fe viene por el oír, y el oír de su palabra. La alabanza al inicio de una vida obstinada en cuanto a Saúl le daba resultados de alivio, pero como él permitió que el pecado se vaya agravando en su vida, entonces luego la alabanza, el arpa, más allá de quien la pudiera entonar, ya no surtía sus mismos efectos. ¿Y acaso usted no me dejará mentir? Cuando alguien es renuente a la voz de Dios, pero ha permanecido en su pecado, sabrá bien que al inicio las predicaciones lo tocarán y dirán: hermano, tiene razón. Pero si él sigue ahí obstinadamente, las mismas palabras que se les predica con el pasar del tiempo, en vez de ablandarlo, lo endurecen más. Y en vez de que esta palabra sea para él un aliciente, se vuelve un agravante. Mi amado hermano, es necesario entender que la gracia de Dios tiene su límite. La gracia no tiene tiempo. En todo tiempo se manifiesta la gracia. Amén. Si hoy tienes vida, la gracia de Dios está sobre ti, porque es un día precioso para aprovecharlo, y si has pecado, arrepentirnos y buscar el favor de su misericordia. Lo que a veces nos queda corto es el tiempo de la gracia. No en todo tiempo el Espíritu Santo viene a tu vida y te redarguye de pecado. No en todo tiempo, mi querido hermano, el Espíritu Santo está dispuesto a tratar con tu corazón con un determinado mensaje. Tú no me dejarás mentir. Cuando el Espíritu de Dios prepare el ambiente, y como mencioné hace un momento, de pronto a través de una alabanza te compunge, te hace ir en llanto y te arrepientes.
Porque también hay tiempos que escuchas la misma alabanza y estás tan duro, impávido y obstinado. Y escuchaste la misma alabanza. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En la primera, el Espíritu Santo ministrando. En la segunda, el Espíritu Santo ya no pelea contigo y dice, ¿quieres ser rebelde? Pues te quedas con tu rebeldía. Porque yo estoy donde a mí me quieren. Amén. El Espíritu Santo está donde el hombre lo desea. Si tú no lo deseas, obviamente Él no podrá tratar con tu corazón. Pero si tú lo estás anhelando, Él buscará todas las formas, con alabanza, sin alabanza, con Biblia o sin Biblia. El Señor puede crear hasta situaciones para por medio de ellas llamarnos al arrepentimiento. Mi querido hermano, ya en la vida de Saúl, el aspecto de su condición espiritual era más que deplorable. Había añadido ahora a su obstinación y rebeldía, su desacato ante los mandamientos de Dios, había añadido una cereza al pastel que le salió muy cara. Los celos. ¿Recuerda? Los celos. Eso es lo que manifiesta el versículo número 8 y 9. Aconteció, mire, que al otro día de haber albergado, ¿qué cosa en su corazón? Celo. Al otro día. Que un espíritu malo, a diferencia del primero que lo atormentaba. Recuerda que cuando el diablo viene, no viene solo. ¿Qué dijo Jesús con una enseñanza a lo suyo? Cuando un espíritu malo sale, ¿sí? Sale a lugares sin reposo. Pero luego, ¿qué dice? ¿Verdad? Vuelve, pero no vuelve solo. Vuelve, dice, con otros 7 más. Y ese no es que va a buscar a 7. La idea esencial es de que vuelve con plenitud, con llenura, viene con poder y autoridad a llenar la vida, sí, de ese hombre. Obviamente, porque al verla, la vio, ¿qué cosa? Vacía. Al inicio la fórmula era, diríamos así, era perfecta. La alabanza venía y el hombre se sentía tranquilo. Me imagino yo que cuando David cantaba, este hombre ponía atención a la letra y decía, es verdad lo que este muchacho está cantando. Es verdad, como lo dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y él dice, es verdad, yo quiero ser oveja. Es decir, estaba sensible, su corazón estaba presto en su debido momento. De pronto David, al ver lo que el espíritu le atormentaba, yo le aseguro que David, siendo un muchacho sensato, un muchacho apercibido y temeroso de Dios, él ha de haber escogido, en este momento que ya veo que se le va a manifestar, como decimos nosotros, el chamuco, sí, voy a cantar la mejor alabanza para que vuelva a surtir efecto. Pero, oh sorpresa, la alabanza ya no surtió efecto en Saúl. ¿Por qué? Porque el corazón de Saúl estaba más endurecido que nunca, como el corazón de Faraón. Dice la Biblia en el verso número 10, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él, ¿qué pasó? Desvariaba en medio de la casa, como diablo en botella. Versículo 10. David tocaba con su mano como los otros días. ¿Sí se da cuenta? Diríamos, la radio sigue prendida. ¿A cuántos le ha pasado esto? Para pena y vergüenza muchas veces. Sí, del barrio. La alabanza está puesta, la Biblia está abierta, pero el marido y la mujer siguen en la misma discusión, en la misma gritería. ¿Le ha pasado? Espero que no. Pero eso suele suceder cuando dentro del hogar no se le permite que habite en el corazón el Dios de las alabanzas. O el Dios que está manifestado en esa página abierta de la Biblia. ¿O es que acaso, mi amado hermano, a usted no siente
dentro de su corazón cómo cada día se resquebraja la relación familiar. Cuando usted está que les dice a los muchachos, muy hijo, busquen de Dios, acompáñenme. Y ellos están, ¿qué? Acompáñenme, vieja loca, súbele a la radio. ¿Ah? ¿Le ha pasado? Y usted dice, Señor, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo este infierno? Mi amado hermano, y a veces para vergüenza lo digo de nosotros, sí, somos nosotros mismos los que no ponemos un freno. Pensamos que el gallito de la casa son los hijos. Mi amado hermano, un día que usted decida poner en firme la voluntad de su Dios en su casa, es verdad, ese día va a arder Troya, pero mi amado hermano, prefiero que en un día se queme mi hogar. En buena ley hablando estoy diciendo esto, no, en el buen celo de Dios. Prefiero un buen día hacer como hizo Jesús, un buen látigo, tirar abajo los mercaderes, sacar toda la porquería de los cuartos de los muchachos. Es verdad que no me van a hablar, es verdad que van a andar con la boca hasta acá, pero ese día mi casa será libre. ¿Sí me está entendiendo? Mi hogar va a ser libre, mi amado hermano. Y mis hijos o mi marido o mi mujer, en el caso obviamente de las damas, sí, sabrán que en esa casa vive Jehová. Mi amado, David tocó. Saúl desvariaba. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl, le estaba marcando el paso, pero con una lanza. Y dice, verso 11, y Saúl arrojó la lanza, diciendo, mire, estaba la alabanza ahí, pero en el corazón de Saúl había otro tipo de alabanza. Pero Saúl decía, mire, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió. ¿Cuántas veces lo evadió? Ahora yo pregunto, a la primera lo trató de matar, yo no estaba para la segunda alabanza. Mi amado hermano enloqueció, se turbó, sí, hasta el punto de querer asesinar, sí, al muchacho que le había hecho en Dios grandes proezas. Pero esto tiene un desenlace. ¿Quiere saber la reacción, sí, de David frente a la turbación por este ataque del demonio en la vida, sí, de un rey llamado Saúl? El próximo día viernes lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si Dios hoy te habló, sí, no permitas, sí, que el enemigo te frustre ni te haga detener en lo que tienes que hacer. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradecido estamos, oh Dios. Tu palabra, como de costumbre, ha sido proclamada con total libertad. Es verdad, oh Dios, que hay un celo que viene de parte tuya para tus hijos. Un celo que nos hace buscar más. Un celo que nos motiva a seguir luchando. Es verdad que tu celo, oh Dios, siempre nos empuja a la perfección. Siempre nos conduce, oh Dios, a la libertad. Pero el celo que no proviene de ti, ese celo me amarga. Ese celo me debilita. Ese celo trae a mi hogar riña, pelea y contención. Ese celo no me permite ver a mi hermano como un motivo de orgullo, sino de tristeza y de incapacidad. Señor, si ese celo perverso se ha adueñado o quiere entrar en mi vida, Señor amado,
cúbreme y no permitas que me deje arrastrar por esa maldición. Yo no quiero ese celo. Yo quiero el celo de tu casa en mi vida. Yo quiero el celo, oh Dios, de tu reino en mi familia. Yo quiero el verdadero celo de Dios en mi matrimonio. Quiero celarte, oh Dios, como tu hijo, que en su celo defendía lo justo. Mi Dios, ayúdame a poner en práctica ese celo. Porque ese celo de seguro me va a nutrir como hijo tuyo. Y si he dado cabida en mi corazón a ese celo que no proviene de ti, yo te pido que me perdones. Porque ya no voy a mirar más a mi prójimo, a mi familia o a mi hermano con una mirada de desprecio. Si he mirado a mi pariente que prospera y en mi corazón he tenido envidia, Señor, me arrepiento por ello. Y desde aquí bendigo a mi hermano. Desde aquí bendigo a mi familia. Desde aquí bendigo a mi prójimo, que tú lo has hecho prosperar. Tú sabrás por qué me tienes bajo estos parámetros. Tú sabrás, oh Dios, por qué has permitido que yo llegue hasta donde yo estoy. De pronto para tratar con mi orgulloso corazón. Para que desde ahí pueda ver al cielo y humillado pueda clamar a ti, para que tú, oh Dios, ensalces lo que se humilla. Bendice, Señor amado, a aquellos que tú me has dado el privilegio de conocer. Mucho más, oh Dios, de lo que ellos ya tienen. Y permite, oh Dios, que mi vida siempre quede en un estado de libertad. Y que el demonio no tome provecho ni ventaja de mis debilidades. Por el contrario, Señor, que mis debilidades sean fortalezas que tú puedas usar para seguir ministrando mi matrimonio, mi hogar, mi iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La victoria es de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya.